Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios. 1:03 minutos. Bienvenidos a Conversando con Emilio en su versión radio. En la dirección de la estación, el licenciado Alexis Castro Blandín. En los controles, Ángel Gómez. La producción del programa de Maconde. En la transmisión YouTube, Noé Perdomo. Postproducción, en la postproducción, Stephanie Ducci. Quien les habla, Emilio Materán. CNP número 22133. Teléfono de contacto, si usted no quiere llamar para opinar sobre cualquier cosa. 365-2575 y 365-5574. Hoy, nuestro invitado, Arnaldo González, ex alcalde del municipio Plaza. Arnaldo, buenas tardes. Buenas tardes al periodista Emilio Materán, buenas tardes al equipo de asistencia y buenas tardes también a la administración de esta prestigiosa emisora Copacabana Estéreo. Y a Juan Pablo González, que también te está acompañando. Está como parte de la audiencia hoy. Lo entrevistamos la semana pasada. Arnaldo, fuiste alcalde de este municipio. ¿Cómo comparas para dar tema inicial a nuestra conversación los ingresos que tú tenías en esa época y las soluciones que dabas con los ingresos que se reciben actualmente y las soluciones que estamos obteniendo en Guarenas por parte de la alcaldía? Sí. Yo culminé mi gestión en el año 2000 con un presupuesto que inicialmente fue proyectado en 12 millardos y que como causal de la baja de la producción petrolera y los precios del petróleo se cerró en 6 millardos. Comparado con lo que se ha logrado administrar en estos 22 años, me parece que la diferencia es astronómica, pero lo que se pudo hacer antes y lo que no se hace ahora también la diferencia es astronómica. Por ejemplo, en el 2020 yo entregué un relleno sanitario completamente funcionando como tal, como relleno sanitario, con la basura tratada y la fumarola funcionando con un equipo de maquinaria necesaria como para mantener al día el relleno sanitario. Hoy día el relleno sanitario, después de muchas quemas, de muchos incendios espontáneos en todo relleno sanitario, pero por el mal tratamiento en todos estos 22 años, se llegó a establecer allí una anarquía de todo tipo. Y hoy por hoy, lo que fue un relleno sanitario está convertido en un vulgar botadero de basura. Esa es la gran diferencia. Luego, por decir en términos de obra, siempre había alguna obra que entregar. En el edificio donde estamos se entregó el Teatro Armando Urbina. El Teatro Armando Urbina se hizo con una ejecución presupuestaria de 9 años en un inmueble que ya había sido adquirido por la municipalidad en la administración de Tito Cardoso y que en mi gestión logró equiparse como tal. Una vez recibida el Teatro Municipal en el año 20, con una inauguración donde por cierto también se inauguró la Orquesta Filarmónica Municipal. Después de transcurridos 3 meses, ya no existía teatro municipal, porque el gobierno y la administración del PSUV tomó el teatro para hacer reuniones ordinarias de ese partido y acabaron con el teatro. Hasta las puertas, que fueron construidas en madera de cedro, se las llevaron. Y bueno, eso fue en la administración del alcalde William Páez, y pasaron varias administraciones por allí, el mismo alcalde actual, Freddy Rodríguez, luego Rodolfo Dosán, quien prometió que iba a reconstruir el teatro,
y ahora después Luis Figueroa, que lo terminó de dejar de que se llevaran hasta el techo. Y ahora últimamente, ahora de nuevo Freddy Rodríguez, quien dice que lo va a reconstruir. Bueno, ojalá así sea. Esas son las grandes diferencias que yo consigo, amén de lo cotidiano, de la sana administración municipal, etcétera. Y otro parangón que podría tener es cómo es posible que en 20 años o 22 años la ciudad, que tenía un eficiente servicio de recolección de basura, llegó a términos tan deplorables como el actual. Basura en cada esquina, cerros de basura por doquier. Tú vas a la urbanización Los Naranjos, vas a Casarapa, vas a Ciudad Casarapa, cualquiera de las otras urbanizaciones, Casco Central, Las Clavellinas. Yo estaba analizando ayer, precisamente estaba por Las Clavellinas, que precisamente por donde pasan los camiones de volteo que recogen alguna cantidad de basura, pasan por donde hay promontorios de basura y no lo recogen. Y no es que era uno o dos, no, son varios, repartidos en toda la principal. En toda la ruta que conduce al vertedero de basura. Eso es inaudito, es un absurdo. Entonces, pasando, Arnaldo, por unas condiciones, por ejemplo, también en ese mismo recorrido del cementerio municipal, cuya pared que colinda con esa avenida principal de Las Clavellinas está totalmente caída y las tumbas se ven ahí profanadas, ahí a orilla de la carretera, y no se hace nada, ¿vale? Bueno, debo decir, después de tanto abandono, el presente alcalde comenzó haciendo una limpieza general en el cementerio municipal, dado el estado de abandono en que se encontraba, y ha logrado hacer algo. Ojalá eso se mantenga, pero también que están cobrando de una manera, si se quiere, contundente los servicios que allí se están prestando. O sea que no es que lo asume la alcaldía con sus ingresos propios, sino que los que tienen dolientes allí son los que están pagando ese servicio. Ahora, Arnaldo, vamos a esmechar un poquito este cuento y vamos a entrarle, por ejemplo, el tema de los servicios, pero uno por uno, porque yo recuerdo hace cuando tú eras alcalde y de ahí hacia atrás, por ejemplo, la urbanización Nueva Casarapa, por ejemplo, no tenía problemas de agua. Yo no recuerdo la gente saliendo porque tenía un mes sin agua, como está pasando ahora. O sea, que hay sectores que tienen meses sin agua y hay sectores como el caso de Nueva Casarapa. Y digo Nueva Casarapa porque Nueva Casarapa, cuando la vendieron originalmente, pues la vendieron con un sistema de agua, con una laguna, que prometía que era un sector, y así lo vendían, era parte de la promoción de la urbanización, que iba a ser un sector que jamás le iba a hacer falta agua, ¿no? Y mucha gente pues lo compró por esas razones. Hoy en día, nada más lejano de la realidad. Hoy en día, cuando llega agua, bueno, el agua que llega es marrón, agua que no se puede utilizar ni para lavar, mucho menos para beber. ¿Cómo evalúas tú el deterioro que ha tenido y a qué se lo adjudicas tú al haber tú estado frente al Ejecutivo local, todo el desarrollo del tema de las aguas blancas? Sí, mira, en tiempos de mi gestión como alcalde, hicimos un pool de instancias de gobierno: Hidrocapital, Gobernación del Estado Miranda y Alcaldía, donde cada quien ponía lo suyo. Hidrocapital, la parte técnica, la Gobernación con recursos y la Alcaldía igualmente. Más a esto se le sumaba la propia participación vecinal, que tú sabes que en Las Clavellinas era uno de los sectores más golpeados por la carencia de agua. Bueno, ese pool se mantuvo durante la administración del gobernador, hoy fallecido, Arnaldo Arocha, del gobernador Enrique Mendoza, del alcalde Tito Cardoso y de este servidor. Y se mantuvo de una manera muy estrecha. Todo lo que se iba a hacer se consultaba entre los miembros de ese pool, y así fue como en Guarena, donde había una carencia
de un 95% de servicio de agua potable por tubería, para llevarla luego en prácticamente 12 años de gestión a un 95% de comunidades atendidas. Y solo nos faltaba algunas comunidades nuevas, como la que está a la orilla de la autopista, en la torre, en la pista norte, y algunos barrios que estaban naciendo en la antigua carretera nacional. ¿Qué pasó después? Ese trabajo que se venía haciendo, entró la nueva administración, bueno, ya la alcaldía, entendiendo que la misión estaba cumplida, no tenía por qué seguir gastando recursos. Y en la gobernación se mantuvo la idea de ayudar, pero entonces la manera como el régimen entiende la prestación de servicios, no dejaban entrar al gobernador de entonces, Enrique Mendoza, en el último periodo. Y así sucesivamente hasta llegar al extremo actual. Por una parte se debe a que todos esos, contratistas especializados que tenía Hidrocapital, por efecto de la nueva administración, fueron desapareciendo. Y entraron gente nueva, quizás sin experiencia. Y luego por el abandono, pues no tiene otra calificación. Y te puedo contar algo. Yo vivo en una zona donde la fuente de agua viene por gravedad de Curupao a lo que llaman la estación del Calvario. Y de allí mismo baja por gravedad hasta la casa. Ese es el sistema más viejo, pero es el que no necesita de mayor tecnología para prestar el servicio. Bueno, acabo de pasar 6 días sin agua y me siento privilegiado, aún faltándome el agua durante 6 días. Pero en la parte alta del Calvario tienen hasta 12 días sin agua. Una zona que clásicamente estaba atendida de una manera más eficiente. Y no hablemos de Casarapa, donde había una prestación de servicios, si se quiere, semi-privada, porque allí habían unos pozos de perforación que se hicieron en la época en que se inauguró esa urbanización y prestaban un servicio eficiente. Luego pasó el tiempo y por los efectos que todos conocemos, eso desapareció. Arnaldo, permíteme dar cabida a una llamada. Primero, por favor, por aquí, por esta camarita que tienes aquí al lado, a Anabelquis de Hernández. Un fuerte abrazo lleno de bendiciones a Arnaldo y Emilio. Dios y la Virgencita los bendiga y los proteja siempre. Feliz Navidad. Anabelquis Hernández por ahí, Arnaldo. Anabelquis, qué bueno que nos llama. Esperemos que estés bien. Gracias por tu saludo y siempre te tenemos presente. Te queremos. Ledimar, Álvarez, de Santiago de León, desde Mampote, por el 365-2575. Ledimar, buenas tardes, ¿estás al aire? Buenas tardes, licenciado, y buenas tardes para el exalcalde. Quería manifestar lo siguiente: a nosotros como organización, como habitantes, nos tienen abandonado en cuanto a agua, en cuanto a servicios de internet, de CanTV. Tenemos 12 años sin línea de CanTV, una cantidad de años sin agua, y estos 4 últimos alcaldes han venido aquí a comer, a reír y a bochinchar, por decir así, coloquialmente, y no nos han solucionado el problema del agua. Nos hacen un operativo con nuestros viejitos que vienen a tomarle el calle peso y se dan y vemos el platillo porque hay a los viejitos de la organización que los han atendido, no hacen ningún tipo de operativo y la basura no come. A veces tenemos que buscar un camión para pagarle que nos recoja la basura. Entonces estamos sin teléfono, sin agua y la luz no falla como usted no tiene ni idea. Arnaldo, Ledimar de Santiago León, por cierto que recuerdo, me hizo recordar a nuestro amigo fallecido José Gregorio Guzmán, que vivía en esa urbanización. Sí. Bueno, nuestro saludo para la señora Ledimar, una luchadora de este sector, de esta comunidad. Bueno, con ella tuve la oportunidad de caminar en lo que es la quebrada de Zumba. En ese tiempo acompañado de un técnico de Hidrocapital, porque creíamos que era posible conseguir agua desde esa quebrada y bombear hacia la Santiago de León. Eso fue descartado por Hidrocapital. Sin embargo, se trató con otro proyecto de Izcaragua. Ya en el último año de mi gestión se logró traer agua desde el río Izcaragua hacia la parte más este de la antigua carretera nacional.
Con ello pretendíamos, en una estación de bombeo colocada a la altura del Club Mancio Mampote, bombear hacia arriba. Bueno, terminó mi mandato y quedó como proyecto para la próxima administración. ¿Por qué crees tú, Arnaldo, de que se debe toda esta situación que se ha generado durante ese año? Mira, fíjate, ellos tienen la alcaldía, está en manos del PSUV, la gobernación está en manos del PSUV y la presidencia de la República está en manos del PSUV. Tienen todos los poderes, o sea que por falta de recursos no es. ¿Cuál crees tú es la causa de esta desidia para que por lo menos en esto que estamos hablando ahorita, después le vamos a caer a otro servicio, pero esto del tema del agua, de las aguas blancas sea tan deprimente aquí en el municipio? Sí, bueno, la primera causa que yo se lo atribuyo es a la falta de arraigo. Yo recuerdo mucho que en tiempos de elecciones municipales, en el año 2021, el candidato a alcalde era William Páez, y William Páez estaba en Barinas, desde chamo, que se fue a estudiar a la UNEYE en Barinas, y lo trajo Adán Chávez como candidato. Un hermano de Hugo Chávez, entonces, porque era amigo de un hermano de Hugo Chávez, esa era su cualidad para ser alcalde. No niego que pueda tener capacidad administrativa, pero no tenía arraigo, o sea, no conocía cuál era el anhelo de determinadas comunidades, entre ellas esta comunidad de la Santiago de León, y entonces pasó por allí con un compromiso con el PSUV, no con la comunidad. Luego, podríamos decir lo mismo de Luis Figueroa, que fue el último alcalde antes de Freddy Rodríguez. El caso de Luis Figueroa es patético, porque era prácticamente un alcalde telemático, un alcalde que despachaba por teléfono. Era raro cuando se le conocía en la comunidad, muy especialmente o casi exclusivamente en los programas. Sí, la obra más grande que hizo Arnaldo, a propósito de los 400 años de fundación, fue unas tapas de tanque colocadas en la Candelaria, ¿no? Pero unas tapas, Dios mío, unas tapas de tanque de colores, simulando, yo no sé, como unos paraguas. Que ya no tienen ese color. Que ya no tienen ese color, ya el sol o sea, esa fue la obra más grande para festejar 400 años de historia. Sí, yo creo que era propicia una burla, la oportunidad para dejarle a la comunidad de Guarena cultura, teatro, danza, música, libros que reflejen la identidad local. Bueno, nada de eso. Y para esa obra entre comillas, trajeron hasta un ministro, trajeron la televisión, transmitieron desde el Canal 8 en vivo. O sea, yo de verdad, yo estaba ahí porque yo venía para los actos, y entonces bueno, me invitaron para la inauguración de la obra y yo estaba esperando, y cuando llego y me veo en eso, yo digo, bueno, Dios mío, y esta es la obra. Verdad que no quise decir nada para no echarle a perder la fiesta, pero perfectamente criticable lo que se estaba inaugurando. Realmente que no dejaba nada, eso no dejaba nada a la Candelaria, a Guarenas y a ninguna de las zonas es más, yo pienso que si eso tiene algún valor histórico, porque esa iglesia de la Candelaria fue construida en el año 700, un modelo barroco en su altar. La misma iglesia como inmueble tiene valor histórico, que en tiempos del alcalde Tito Cardoso se refaccionó un poco y se le dio cierto colorido colonial. Bueno, con esas tapas se perdió eso. Sí, y esa iglesia, por cierto, que yo no he visto que le hayan echado una mano, creo que ni siquiera está abierta. La última vez que estuve no estaba abierta la iglesia. Carlos López, desde la Estrella 2. Urge el dragado del río que está en la carretera vieja. El sedimento está a nivel de la carretera. Eso es por aquí, por Facebook, Arnaldo. Ciertamente, nosotros estuvimos en la carretera, Arnaldo, y la situación del río, bueno, del río y de la carretera. Ya la carretera prácticamente no existe, ya es como un camino de tierra, pues prácticamente. Hay sectores donde ya no hay pavimento, donde el monte dejó casi que un canal para medio pasar. Y bueno, ahí hay un olvido total, eso que pudiera ser una vía alterna a la hora de generar algún conflicto, de generarse algún conflicto en la autopista, Arnaldo, totalmente olvidada. Sí, bueno, el monte se está comiendo la carretera año a año, y es verdaderamente preocupante lo que allí sucede, porque
en esa carretera han ocurrido accidentes que mantiene a los conductores por horas en la vía sin poder resolver, porque si te metes para la carretera vieja, en Distribuidor Turumo o más abajo en Ochoa, te consigues con la novedad que prácticamente esa carretera está intransitable. Y si a eso le suma un volumen importante de carros subiendo y bajando, se tranca. El río tiene algunos sitios donde forzosamente hay que dragarlo con anticipación a las lluvias, porque el sedimento se viene arrastrando. Claro. Y donde hay un codo, allí se va depositando hasta que el agua se sale del cauce del río, como ocurrió precisamente cuando se iniciaba esta última temporada de lluvia. Que eso se llama prevención, Arnaldo, pero es que aquí no hay prevención, aquí se espera la desgracia para actuar. Fíjate, por ejemplo, en el caso de Nueva Casarapa y en la vía, lo hemos denunciado hasta la saciedad y le han hecho 7.500 estudios y nada que actúan. En la vía de Cloris, que da hacia la parte de arriba de la organización Nueva Casarapa, de lo que se conoce como el Alambique, hay una carretera por donde pasa un auto. A mí me preocupa muchísimo porque las desgracias son así, donde pasa un autobús todos los días del Fe y Alegría. El Fe y Alegría. Lleno de muchachos. Pero ahí están esperando que se caiga el autobús por un barranco, Dios quiera que no, para entonces actuar y hacer y accionar para reparar todo lo que es la parte de la carretera que se lo está comiendo por debajo las lluvias, y que ya han habido pequeños deslaves hacia esa zona del Alambique en Nueva Casarapa. Y ya vino Protección Civil. Cada vez que nosotros sacamos algo en Instagram, sacamos algo en La Voz, llega Protección Civil, llega el Ministerio. Bueno, tienen una carpeta de estudios y no actúan, ¿vale? No actúan. Yo pienso que es como administraciones inertes que hacen de su gestión lo más opaca posible. Pareciera que estuviesen le dan más importancia al no hacer que al hacer. Fíjate, de esa carretera que tú mencionas, hay un trecho que se produjo un deslizamiento que hasta el sol de hoy no lo han reparado, y eso tiene años. No es que tiene un mes o que fue acaba de ocurrir. No, tiene años. Y donde está digamos los cimientos del posible oncológico que está comenzando la vía hacia Fe y Alegría, se produce una laguna producto de drenaje. Y lo que es peor, allí está proyectada una avenida que debería nacer allí hasta desembocar en la Villa Panamericana. En ese sitio, inclusive el Ministerio de Desarrollo Urbano en el año 95 sembró unos pilotes con miras a hacer el puente y desarrollar esa avenida. Bueno, eso está virtualmente ocupada por una comunidad, y lo dejó ocupar la administración de Luis Figueroa. O sea, que si algún día llegara una administración que trate de darle impulso a esa avenida para descongestionar un poco todo lo que significa ese sector de Guarena, tendría dificultades porque tiene que hacer una inversión mayor para poderle pagar algunas bienhechuridas de la gente que está metida allí. Arnaldo, esto es una administración, me refiero a la nacional, que no hace obras, ¿no? Esto es una administración que le gusta cambiarle nombre a las cosas, ¿no? Entonces, autopista Caldera, entonces vamos a llamarla autopista Chávez, y los estadios vamos a quitarle los nombres y le ponemos estadios de personas que ellos vinculan con la revolución. Pero yo sí he criticado eso, ¿vale? Mira, yo creo que la única obra que todavía no la han inaugurado, y valga decir, porque se dice lo bueno y se dice lo malo, es el estadio que están haciendo en La Rinconada, un estadio de béisbol, una capacidad para 40.000 personas. De verdad que es una obra, y se va a llamar Hugo Chávez. Bueno, por cierto, vimos en el Últimas Noticias que le iban a cambiar el nombre, ahora no se va a llamar Hugo Chávez, ahí hay un conflicto político, lo van a llamar ahora Látigo Chávez, que no tiene nada que ver con Hugo Chávez. El Látigo Chávez fue un pelotero de renombre, pitcher, conocido por la velocidad con que lanzaba. Se murió en un accidente de avión, un accidente de avión, magallanero, por cierto, como nuestro operador aquí, que es el Látigo Chávez. Y ese es el nombre que dice, en estos días lo leí, sorprendido,
lo leí, Arnaldo, porque llevaba el nombre de Hugo Chávez. Parece que quieren erradicar también. Bueno, eso es parte de los conflictos que tiene el PSUV, ¿no? Dios quiera que puedan inaugurar ese estadio. Indistintamente que le pongan el nombre de Hugo Chávez o cualquier otro, es una necesidad sentida por la comunidad metropolitana. Si llevan varios años trabajando allí para que eso algún día pueda ser una concreción, bueno, que lo terminen de hacer, bienvenido sea. No, y por eso yo no criticaba inclusive el hecho de que lo llamaran Hugo Chávez, porque es una obra que están haciendo. Pues a mí lo que me molesta, Arnaldo, es cuando se coge un CADA y entonces le ponen bicentenario, ¿no? Y entonces, bueno, hicimos una red de supermercados, no se han hecho ninguna red de supermercados, usted lo que hizo es quitar, apropiarse de unas cuestiones privadas y cambiarle el nombre, ¿no? Y ejemplos de eso hay muchísimos que se han hecho a lo largo de estos 23 años, quitarle el nombre de una cosa y cambiarle literalmente el letrero, ¿no? Arnaldo, la situación con los trabajadores va a ser tema, lo voy a tocar la semana que viene con el sindicato. La situación de los trabajadores y los jubilados es dramática. Sueldos, que van desde 14, 15 horas los policías, que es algo que nos asombra muchísimo y nos preocupa muchísimo, porque bueno, es prácticamente una invitación a la corrupción, que un policía se gane $20, que no tengan vehículos, que los vehículos sean los de ellos mismos, las motos propias de los policías, utilizadas para hacer los recorridos. ¿Cómo era la relación laboral en tu momento? Y recuérdanos pues cómo era el tema de las utilidades, porque en esa época la gente con las utilidades salía a comprarse un carro, salía a comprarse electrodomésticos. Sí. Hoy en día pues las utilidades no dan, pero para nada. Pero no me responda, vamos a ir primero al bloque de la publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio, hoy con Arnaldo González. Él fue alcalde del municipio Plaza, eso es aquí en Guarenas. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Una nómina de ese calibre no hay cómo cumplirle a ninguno de los trabajadores. Te cuento. En los tiempos de mi gestión se le pagaba a los trabajadores su aguinaldo de 3 meses el día 5 de noviembre. En cada una de las cuentas de los trabajadores se le depositaba su real. No era que se le fraccionaba, sino que se le entregaba. Tenían Montepío, tenían caja de ahorro. La caja de ahorro, 50% el trabajador, 50% la alcaldía. Y la caja de ahorro podía hasta otorgar 2 préstamos durante el año. Y al término del final del año fiscal, se le entregaba a los trabajadores, a cada uno de los trabajadores, el rendimiento de la caja de ahorro. Pero aparte de eso tenían HCM para todos los trabajadores y su familia. Y en el caso de la policía, que entiendo es, digamos, la profesión hoy por hoy de mayor riesgo por, digamos, el grado que ha alcanzado la delincuencia en el país, deberían tener HCM o deberían tener un fondo de asistencia para cuando en la prestación de sus funciones ocurriese algún accidente. Pues no lo tienen. La policía tenía un comedor que funcionaba con desayuno, almuerzo y cena para el policía que estaba cumpliendo una guardia de 24 horas y comida de calidad e inclusive día feriado, de tal manera que poco a poco fue desapareciendo. ¿Cómo era posible eso? Simple y llanamente con sentido de responsabilidad. Tú no puedes esperar hasta el 30 de noviembre para saber si tienes real o no tienes real para pagarle el aguinaldo a los trabajadores el día 5 de noviembre. Eso lo tienes que prever durante todo el año y vas ahorrando o vas acumulando en una determinada cuenta a plazo fijo
los reales que necesita para pagarle a los trabajadores ese beneficio. Los trabajadores cuando se retiraban enseguida tenían sus reales pendientes en la caja y así sucesivamente. O sea, que desde el punto de vista de las obligaciones laborales, ahí se cumplía 100% con cada una de las obligaciones. Cosa que no está sucediendo actualmente, Arnaldo. Arnaldo, aquí nos escribe: buenas tardes, amigos Emilio y Arnaldo, los felicito y espero que sigan todos juntos en lo que queremos una mejor Guarenas. Porfa, sigan trabajando unidos, porfa, sin mezquindad, y que salga el mejor trabajador querido de ustedes y para la unión. Hablando de unión, Arnaldo, ¿qué le ha faltado? En estas pasadas elecciones parecía que había las condiciones ideales para que Guarenas la ganara la oposición. Como tú bien lo sabes, yo fui precandidato y retiré mi candidatura para que hubiese un solo candidato, para que yo no quería ser el culpable de que la oposición perdiera las posibilidades de ser gobierno aquí en Guarenas por tener dos candidaturas. El candidato Fernando Uzcategui, tenía el apoyo de la MUD y el apoyo de Fuerza Vecinal. Ese era el mundo ideal para las candidaturas en el estado Miranda, porque eran los dos bloques que más concentraban votos. Y sin embargo, no ganó. Cosa que no fue la misma en Guatire, a pesar de que Raciel Rodríguez no tenía el apoyo de la MUD, tenía solo el apoyo de Fuerza Vecinal y otros partidos pequeños, pero no tenía el apoyo de la MUD. ¿Qué le ha faltado a la oposición aquí en Guarenas para hacer gobierno? Bueno, lo primero que falta es una verdadera unidad. Y la unidad no se construye a punta de cogollo. La unidad se construye con mecanismos que garanticen que cada quien participa en condiciones democráticas igualitarias. Eso que piensa hacer los distintos factores de oposición el año que viene, mediante unas primarias, escoger el candidato de la oposición, me parece lo más acertado. Ahora, eso se pudo hacer tiempo atrás. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en algunos estados o en algunos municipios se ponen de acuerdo los partidos y dicen, los partidos de oposición, y dicen, bueno, yo apoyo a fulano en tal municipio y apoyo a fulano en tal municipio. O sea, se van repartiendo los cargos en distintos municipios y eso no funciona. Para que haya una verdadera unidad debe haber, digamos, respeto entre los distintos factores políticos y eso tampoco ha ocurrido. A los partidos políticos hay que respetarlos en términos de su actividad, en términos de sus afiliados y en términos de sus candidatos. En fin, si no hay unidad, no es posible derrotar al gobierno. Y si el mejor método para escoger un candidato a la alcaldía, a la gobernación, a la presidencia de la República, es el criterio de la primaria, bueno, bienvenido sea. Creo que eso es lo más constructivo que puede pasar. Y el candidato que así salga favorecido lleva puesto el vestido unitario. Y ese vestido unitario nadie se lo puede quitar, nadie se lo puede quitar. E inclusive, aun cuando el gobierno, tras bastidores, pueda decir que hay un candidato de oposición financiado por ellos, como ciertamente ha ocurrido, y en el caso concreto de la gobernación del estado Miranda ocurrió, entonces con las primarias, con ese vestido de unidad de las primarias, se resuelve ese problema. Tenemos un mensaje, nos llega por WhatsApp, dice: buenas tardes, tremendo programa, una ventana abierta para uno expresar lo que está malo. Yo soy habitante de Guarenas, todo el casco central de Guarenas, huecos por todos lados, es horrible transitar por Guarenas, o sea, a pie o en carro o en moto. ¿Dónde van a parar esos recursos? Vamos a darle cabida a una llamada. John García nos está llamando desde El Milagro, eso es en Guatire. John, buenas tardes, ¿estás al aire? No, no te escuchamos bien. Ponte en la misma posición donde estabas la última vez, John.
No se está escuchando. Vamos a esperar que vuelva a llamarnos, John, porque la verdad que la comunicación es muy mala. Arnaldo, el tema también importante, el tema del aseo. Por ahí nosotros hemos venido haciendo una crítica en torno a la forma como se aprobó una ordenanza que le da nacimiento a un instituto autónomo, porque las concejales de Fuerza Vecinal, Verónica Cabrera y Anderly Acevedo, dicen que no fueron convocadas para esa sesión, que no hubo esa sesión. Ellas dicen que hay un protocolo, ellas están en un grupo de WhatsApp y que hay un protocolo que se ha seguido con todas las ordenanzas, que son convocadas ciudadanas concejales, tenemos comisión de mesa el día de mañana y después vamos a hacer la sesión, etcétera, y que eso se hizo para la primera discusión, pero que no se hizo para la segunda. Y total es que aprobaron, cosa que no entiendo ni cómo ni por qué lo hicieron de esa forma, teniendo 7 votos de 9, podían hacer su decisión tranquilamente y aprobar en segunda discusión. Pero eso le dio nacimiento a un instituto de aseo que va a manejar todo el tema de la recolección de la basura en el municipio, contrario a lo que se ha hecho en otros municipios de Miranda, que se le ha otorgado a una empresa privada y ha sido, como dicen, zapatero a sus zapatos, y ha sido un éxito porque esas empresas privadas tienen su maquinaria, tienen su experiencia, su personal, en fin. ¿Cuál es tu opinión en todo este tema del aseo? Sí, bueno, comienzo por decir lo siguiente. A mí me resulta atropellante, humillante, me resulta como una burla, dado el estado de la prestación de servicios de aseo urbano en Guarena, donde consigues promontorios de basura en cada esquina por donde pasas, que de un día para otro te sorprendan con un proyecto de ordenanza sobre recolección de desechos sólidos. En cualquier municipio, tanto concejales como alcaldes, ante un proyecto de ordenanza, lo primero que tienen que pensar es qué cantidad de basura se produce en el municipio, qué tipos de equipos, de maquinaria se necesitan para ir calle por calle recogiendo la basura, cuántas personas se requieren, sacar una cuenta y sobre esa base pensar cuáles podrían ser en principio las tarifas iniciales con que arranca el servicio. No, aquí fue completamente al revés. La ciudad llena de basura por todos lados, entonces vamos a cobrarle a la gente la prestación de un servicio que no existe. Luego, las irregularidades que se presentan. Yo tuve la oportunidad de asistir a una convocatoria que hizo o el Consejo Municipal o la Alcaldía para presentar ese proyecto de ordenanza. Fui la primera vez, eso fue en el mes de octubre, en el Club Mansión Mancote. No se pudo hacer la presentación porque no había gente. Inclusive el representante del alcalde manifestó que ellos iban a convocar a la próxima reunión con el volante, y por la radio y por el periódico, cosa que nunca ocurrió. Y luego se hizo la segunda reunión y bueno, fue muy escuálida la asistencia. Creo que habíamos 8 personas en total, 8 personas como público interesado. Bueno, y allí se hicieron algunas observaciones. Entre otras, se le manifestó que la basura tenía que ser cobrada de acuerdo a la cantidad de basura que produce o cada residencia, o cada comercio, o cada industria. Esa ordenanza pretende cobrarle a los residentes, a la industria y al comercio, su capacidad contributiva. La capacidad contributiva la cobra el CENIA y la cobra 2 veces. Según la ley debería ser el 2% de lo que tú facturas en impuestos sobre la renta, y resulta que te lo cobran hasta 3 veces, y todavía es al final del año que tú presentas tu declaración, te aplican una tabla y vuelves a pagar impuestos. Y luego la alcaldía, que es la segunda instancia, también te cobra según tu capacidad contributiva. Y dice la misma ordenanza que también se cobrará por las dimensiones del inmueble. Y
quien tiene un inmueble paga a través de la propiedad inmobiliaria el impuesto correspondiente. O sea que tú no puedes cobrarle a un usuario un impuesto que ya lo has causado y pagado. Luego, la forma como se aprueba la ordenanza, ¿cómo es posible que en una Cámara Municipal, donde hay una mayoría de 7 concejales que apoya el gobierno, van a dejar de invitar a una fracción, aunque sea un concejal, van a dejar de invitarlo? Porque no les conviene, pues esa es la verdadera razón, no les conviene. Y me parece que es totalmente estúpido, que es absurdo, el que no se les convoque a la sesión, por cuanto los votos los tienen allí asegurados. 7 de 9 concejales. Y luego, así como ocurrió con esta ordenanza de aseo, que de un día para otro, a mí me da la impresión de que es como una línea nacional que tiene el régimen respecto de los municipios donde son gobiernos, de presentar una ordenanza modelo igual para todos los municipios. Porque lo mismo ocurrió con la ordenanza de Hacienda. La ordenanza de Hacienda actual, vigente. Ya vamos, perdona que te interrumpa, Arnaldo, vamos a parar un momentico ahí, vamos a darle entrada a una llamada y volvemos entonces con la ordenanza de Hacienda. John García desde El Milagro. John, buenas tardes, ahora sí, estás al aire. Bueno, buenas tardes, ¿me escuchas? Perfectamente. Bueno, saludo para todos, pues, saludo para el invitado, que yo escucho los micros de él por esta emisora, por Copacabana, y me parece muy interesante, pues, porque resaltan muchas cosas importantes, pues, de la historia, pues, del acervo histórico, pues, cultural de esta zona, pues. ¿Aló, me escuchas? Sí, te estamos escuchando. No te muevas de ahí, John, que está perfecto. Ok, bueno, quería como que yo he venido haciendo un trabajo en los últimos años de literario, pues, siguiendo algunas cosas, pues. Y tengo un tema aquí que lo quería dar al aire, pues, con la autoría, ¿no? Como una especie de una composición, pues, poética. Que es relacionada con los medios de comunicación, pues, pudiera ser para resaltar esa labor, pues. Y dice así: tal vez fortuito el evento, o quizás por libre expresión, seguro es muy cierto que algo hizo su aparición en un punto de la real vida que con un tiempo coincidente la escena dejó muy servida, diciendo el suceso presente. Por ello nos faltará el qué, tampoco el cómo o el cuándo, que me pregunto a dónde y por qué, desde allí estarán reportando. Pero el poema fue lo que Bueno, muchísimas gracias, John. De verdad que, oye, no te conocía esas cualidades, nos está sorprendiendo. Cada vez que llama tienes algo nuevo, vale. Felicitaciones, muchísimas gracias, John. Arnaldo, que ya nos quedan escasos minutos, el tema de la ordenanza de Hacienda que estabas haciendo mención. Y permítame felicitar al amigo John por su poema. John García desde El Milagro, en Guatire. Y también agradecerle que sea uno de mis fans. Tu oyente. Sí. La ordenanza de Hacienda es otro caso patético. La ordenanza de Hacienda fue presentada el 28 de diciembre del año pasado. Y ese día se le dio la primera discusión, aprobado. Y el 29, el 29 o el 30, la segunda discusión, aprobado. Y uno de sus artículos dice que entra en vigencia a partir del 1 de enero del año 22. O sea, que era una ordenanza flax. Que no es solamente lo ocurrente, la burla, la osadía de presentar una ordenanza en estas condiciones, sino el aumento en las tarifas de la ordenanza de Hacienda. Aquí hay comercios que pagan prácticamente el 1000% sobre la ordenanza de Hacienda anterior. Y te dice la ordenanza que tú tienes que pagar
10 días luego que tú haces la declaración. Tú pelas un día, o sea, hagas el día número 11 y te aplican una multa todavía superior a lo que te toca pagar. De manera que estamos en un par de ordenanzas confiscatorias, porque tanto la ordenanza de Hacienda como la ordenanza de aseo, las tarifas, no tanto las residenciales, pero las comerciales y las industriales, están completamente infladas. Verdaderamente son atropellantes, verdaderamente son confiscatorias por la cantidad de dinero que hay que pagar. Entonces, respecto de tu pregunta anterior, oye, pero si esto es una alcaldía que tiene real, esto es una alcaldía que está sacándole el dinero de los bolsillos a los comerciantes y a los industriales, ¿cómo es que no puede homologar sueldos a los jubilados? ¿Cómo no es que no puede pagar sueldos dignos? ¿Cómo no es que pueda cumplir con las obligaciones contractuales? Entonces, me parece una paradoja y me parece que es una situación que nos pone a todos a reflexionar. Porque si cobras impuestos, debes determinar que en porciones debe ir a cumplir compromisos con las comunidades, compromisos con los trabajadores, compromisos con la cultura, en fin, hacer una verdadera distribución equitativa de los ingresos que percibe. Bueno, muchísimas gracias, Arnaldo. Nos queda escasamente un minuto, un mensaje de despedida, un mensaje final muy breve. Bueno, ante la situación que todos tenemos, es bueno que la gente esté pendiente de lo que ocurre en la alcaldía, porque hay mucha opacidad en la información. O sea, nadie sabe que hay una ordenanza de Hacienda nueva, nadie sabe que hay una ordenanza de aseo nueva, y ante la opacidad se puede combatir esa situación haciendo lo posible por informarse. Y una vez que uno tiene información, hacer lo propio con los vecinos, con los amigos, y plantear las quejas que se consideren pertinentes hacer. 1:59, 2 de la tarde, acaba de cambiar el reloj. Muchísimas gracias, Arnaldo González. Él es ex alcalde de aquí de Guarenas. Con esas palabras nos despedimos. Conversando con Emilio, estuvo en la dirección de la estación el licenciado Alexis Castro, en los controles Magallanes. ¿Qué debe haber el Magallanes? Magallanes como de quinta, está fuera de clasificación, ¿vale? ¿Será que el Magallanes no clasifica este año? Bueno, ahí está preocupado en los controles Ángel Gómez. En la producción, muy contenta de Isma Conde de los Leones del Caracas. En la transmisión YouTube, este programa lo pueden, ustedes se meten en YouTube y colocan Conversando con Emilio, y ahí van a encontrar este y todos los programas. En caso de que usted no lo haya escuchado completo y lo quiera escuchar, ya lo sabe que el fin de semana lo vamos a tener en YouTube. Y eso lo hace Stephanie Tucci. Y quien les habla, por supuesto, Emilio Materán, invitándolos. El próximo jueves vamos a tener al sindicato de la alcaldía de Plaza para hablar un poquito de la situación que están viviendo los trabajadores, ya con más detalle, Arnaldo, la situación dramática que están viviendo los trabajadores con esos sueldos paupérrimos y la difícil situación que están viviendo los jubilados. Pero será entonces hasta el próximo jueves a la 1 de la tarde. Así que chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. El Espectador de Caracas. 800 Noticias. Forum Supermayorista. Compra más, ahorra más. Style Shop, tu mejor opción en marca y accesorios.